Que Dios te bendiga grandemente. Te saluda Fanny Durantes y es un privilegio compartir contigo la palabra de Dios. No te despegues de tu Biblia ni por un segundo, porque vamos a estarla leyendo constantemente. Ahora, abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5 en adelante. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En esta ocasión quiero enfocarme específicamente en la vida de Simón, ya que después de esta increíble pesca milagrosa, pone a Simón de rodillas ante Jesús, reconociendo su estado pecaminoso. Mas Jesús le dice: «No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres». Y así fue este primer encuentro que, dejándolo todo, le siguieron. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 13 al 15, dice la Biblia que Jesús llama a sus discípulos. Quiero resaltar que muchos seguían a Jesús, pero Él escogió a 12, los cuales llamó apóstoles, y en los cuales también se encontraba Simón, a quien llamó Pedro. Yo personalmente creo que Pedro era un hombre valiente y atrevido, y me lo confirma la Biblia cuando Jesús anda sobre el mar. En el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33, en resumen, dice la Biblia que cuando los discípulos lo vieron andar, es decir, caminar en el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!» y dieron voces de miedo. Pero Jesús les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pero Pedro le responde: «Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro desciende de la barca y camina sobre las aguas para llegar a Jesús. Pero al ver el fuerte viento y la tempestad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritaba diciendo: «¡Sálvame, Señor!». Jesús extiende su mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Sin embargo, de todos los discípulos que se encontraban en la barca, Pedro fue el único que se atrevió y tuvo la valentía de ir a Jesús. En otra ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Ellos le respondieron: «Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas».
Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En resumen de esta escritura, podemos observar a Pedro haciendo esta confesión ante todos los que estaban presentes, a lo que Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo ha dicho nadie, sino mi Padre que está en los cielos. En Mateo 16, del 22 al 23, dice que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, diciéndoles que era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro llama aparte a Jesús y comenzó a decirle, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Evidentemente, Pedro estaba siendo usado por Satanás. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y reprende a Pedro diciéndole, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Increíble, ¿no? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice la Biblia que se transfiguró de delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La Biblia nos relata uno de los momentos más difíciles de Jesús, horas antes de ser arrestado y entregado para morir. Lleva consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar al monte Getsemaní. Pero antes Jesús anunció a Pedro su negación. Y aunque Pedro le asegura a Jesús que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Yo nunca te negaré. A lo que Jesús le dice, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero Pedro insiste, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 33 al 34, dice la Biblia que Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Horas después, Jesús fue arrestado. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiéndolo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Sin duda alguna, fue uno de los momentos más difíciles, tanto para Jesús como para Pedro también. Pedro le había asegurado a Jesús que si fuese necesario, moriría con él. Mas sucede como Jesús se lo había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Surgen muchas preguntas como, ¿dónde quedó la lealtad de Pedro? ¿Qué pasó con Pedro después de tan grande error? ¿Quieren saber qué pasó después? No te pierdas el próximo video, un poco acerca de Simón Pedro
Te saluda Fanny Durantes y que Dios te bendiga grandemente.